En esta Semana Santa se celebró y recordamos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿cierto? Y ningún hombre ha pecado tanto como para que el Señor Jesús, con el sacrificio que hizo en la cruz, no pueda pagarlo. No hay una deuda que el Señor Jesucristo no pueda cancelar, que no haya pagado. No hay un pecado que Él no pueda pagar. ¿Sí? Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Todos los pecados que nosotros ya cometimos, todos los pecados que nosotros cometeremos, ya han sido pagos en la cruz. Fueron pagados por Jesús. Fue pagado por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y entonces, todo ese sacrificio que Él hizo fue mayor que la deuda que debíamos. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. No hay nadie que pueda hacer algo que Jesús no pueda pagar. ¿De qué trata el título? Jesucristo, Él lo ha pagado todo. Él lo ha pagado todo. ¿Así? ¿Jesucristo? Sí, Él lo ha pagado todo. Si nosotros dimensionamos todo lo que Él hizo en la cruz, todo lo que el sacrificio y su sangre perfecta que quitó el pecado de nosotros, pues nosotros vamos a crecer más en la fe, aumentará nuestra posición como cristianos, nuestra posición de confianza, y eso nos va a hacer más fuertes delante del enemigo. También el poder de Dios va a estar sobre nosotros, se va a manifestar y seguiremos firmes en esa posición de confianza que Él ya nos ha delegado a nosotros. ¿Por nosotros? ¿Ha pagado todo por nosotros? Él ha pagado todo, por nosotros y por el mundo también. En el Antiguo Testamento los sacrificios que se hacían no eran suficientes, porque ¿qué hacían ellos? Ellos sacrificaban un corderito, el animalito, pero eso no era suficiente para quitar el pecado, ¿sí? Solo aplacaba un poco la ira de Dios. La Biblia nos habla de que Dios es un Dios de ira, y es un término de que de pronto no parezca muy lógico, porque ¿cómo es posible que si Dios es amor, Dios va a ser un Dios de ira? Pero es un Dios de ira en base a su justicia, ¿sí? Y hay que entenderlo de la manera correcta, porque hay personas que viven bajo la ira de Dios, aunque estemos en los tiempos de gracia. Pero ¿qué pasa? La ira de Dios es justa, porque la ira de Dios se va a derramar sobre la injusticia, y la ira de Dios es la que también permitirá que las personas vayan al infierno, pero es por la justicia de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿el infierno es justo? El infierno es justo. ¿Por qué el infierno es justo? Porque es imposible, o sería injusto, que una persona que hizo mal durante toda su vida o durante mucho tiempo y que lastimó a otras personas con su maldad, es imposible que esa persona quede sin castigo. O sería injusto que esa persona quede sin castigo. Sí, todo tan Pero por eso el Señor dice, si cometió pecado y todo, simplemente que a tiempo nos Exacto. arrepentamos. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Venir a pagar el pecado por ustedes, por mí, por el que lo acepte, para que no vayamos al infierno. Para eso vino Jesús, para que no fuéramos al infierno. Y Él pagó esa deuda, ¿sí? Para que no fuéramos allá. Pero tenemos que tener rencor de nada, ¿no, pastor? Entonces, que Dios se enoje es justo. Porque, ¿qué pasa cuando una autoridad, qué pasa cuando comete alguna injusticia? ¿O qué pasa cuando alguien comete alguna injusticia y la autoridad está de acuerdo con esa injusticia? ¿O es cómplice de esa injusticia? Pues
eso da mal genio, Eso ¿cierto? es más genio, claro, una persona que no pague, uno dice, por ejemplo, pronto una persona que haga maldad, ¿sí? Y, exacto, y no haya justicia, Si no haya justicia, pues uno pues dice no. eso es molesto. Molesto, sí, pastor. ¿Qué pasa cuando un juez deja libre a un asesino? Un asesino, entonces, ¿O qué pasa cuando un policía deja ir a un ladrón? Sí, ¿Cierto? claro, sí, Eso es molesto, eso da mal molesto, uno le da genio. mal genio, ¿sí? Eso es una O un violador que viola a una niña y lo ve uno. Eso es no, una eso es de justicia. terrible injusticia. Justicia, que no lo Entonces, saquen lo mismo pasa con Dios. con Dios. Dios, ¿qué pasa? Pues la ira de Dios se manifiesta y es justa. O sea, esa ira de Dios cae sobre Esa la persona. injusticia y sobre los injustos, o las personas que hacen mal, o las personas que cometen pecados. Que no se arrepiente. No se Entonces, arrepienten, no se quieren arrepentir, siguen ahí. Ajá. Uno le dice arrepiente, que mire que no está haciendo mal, está orando mal. Mire Entonces- que el jueves en el parque los testimonios al final, ¿listo? Final, Pablo. no es que es sobre un ladrón, es que es de Al final, Al por final, favor. Pablo, cuando la gente se pueda. Entonces, Estamos hablando de justamente de la ira de Dios se manifiesta sobre los pecadores, Los pecadores. sobre los injustos, sobre los que hacen maldad. Maldad. Entonces, el corderito simplemente aplacaba un poquito la ira de Dios por un tiempo. ¿Sí? ¿Y qué se hacía? Se llevaba el corderito, se colocaba delante de la presencia del Señor, se sacrificaba el corderito para aplacar la ira de La Dios. ira de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 7. ¿Eso es qué? Capítulo 12, versículo 1 hasta el 7 vamos a estar leyendo. Éxodo capítulo 12, Capítulo 1 al 7. No hasta el 7. versículo 1. No hasta el 7. Del 1 hasta el 7. Sigue tú. Eso. Esa palabra. Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. O sea, el mes de Nisan, o sea, más o menos la temporada entre marzo y abril. ¿Sí? Ese mes. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, si la familia es pequeña, pues de pronto el cordero alcanza para esta familia y para otra familia, ¿sí? Pero tenía que sacrificarse un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, sin defecto. O sea, un cordero que esté en buen estado, que tenga una buena condición física, que esté bonito, que esté presentable. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, lo guardan, apartan ese cordero y lo guardan ahí hasta el día del sacrificio, y todo el pueblo tenía que presentar su sacrificio, su cordero. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta es la celebración de la Pascua, la instauración de la Pascua. A partir de ese momento, la Pascua iba a seguirse ejerciendo, ¿sí?, durante todo ese tiempo hasta la venida de Jesucristo. Es algo que celebramos también esta semana, la Pascua, que fue la muerte
la preparación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué iba a pasar acá? ¿O qué estaba pasando acá? En el contexto de este pasaje, Dios va a juzgar al pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto había tenido como esclavos a su pueblo Israel. Y el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Ya había ocurrido lo de las plagas, ellos ya habían visto la manifestación y el poder de Dios. Dios ya les había dicho por medio de su siervo Moisés y Aarón que dejara libre a su pueblo. Pero el faraón no había querido, no querían obedecer a Dios. Entonces Dios, ¿qué dice? Como no han querido obedecerme y no lo quieren hacer, pues voy a derramar mi ira sobre Egipto. Y la manera de hacerlo es que iba a venir una destrucción sobre los primogénitos de todas las familias, incluso de las familias de los israelitas, si no hacían lo que el Señor les estaba diciendo aquí que hicieran, que era pues que tenían que sacrificar el cordero en sus casas, y esa sangre que derramaba el cordero tenían que aplicarla en la parte de arriba del marco de sus puertas, y cuando el ángel de la muerte pasara, cuando fuera a derramar el juicio sobre el pueblo, O sea que tenían que ellos marcar la casa, ¿sí? Y ¿cómo? le daban Sí. comer el cordero, ¿cierto? donde habían celebrado la Pascua, el sacrificio por el Y cordero. los que no, pues Los que no, ¿qué iba a pasar? Este ángel de la muerte iba a entrar e iba a hacer juicio, matando, asesinando al primogénito varón de cada familia. cada familia. Eso era lo que iba a pasar. Ya lo entendí. Entonces, si el ángel veía que estaba la sangre en el dintel, pues pasaba derecho. Para sangre. Y si la siguiente casa tenía la sangre, pasaba derecho. Pero si la siguiente casa no tenía la sangre, el ángel entraba ahí y pues había juicio sobre esa familia. Entonces, lo que salvaba a las familias era la sangre del cordero, Cordero. Ay, ya lo entendí. O sea, porque fue sacrificado para el perdón de pecados y pues también para la protección en ese momento. Y esto se convirtió en una necesidad para el pueblo de Israel. Es algo que aún en estos días, aún algunos judíos lo hacen. Sí, todavía. Sacrificar el cordero porque no han creído No han en creído. Jesucristo. Algunos lo hacen, no todos, pero sí Sí, en algunos unos países sí. los hacen, lo hacen. El libro de Hebreos nos muestra que el sacerdote tenía que entrar a la presencia del Señor, que solo él entraba a la presencia del Señor, ¿sí? Y que el sacerdote también tenía que presentar un cordero. Recuerden que nadie es perfecto delante de Dios, ¿sí? Todos tenemos pecados, naturaleza caída, y entonces aún el sacerdote, siendo sacerdote, tenía que entrar a la presencia del Señor con su cordero, sacrificarlo y presentarlo por los pecados de él primeramente y después por los pecados del pueblo. Era lo que iba a representar al pueblo, ¿sí? Y si el cordero, si ese corderito salvaba la vida de la persona, pues entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el cordero cuál es el cordero que nosotros preferimos, ¿sí? En estos días? Piense si usted fuera un sacerdote en estos tiempos. ¿Qué tendría que hacer? Pues esto mismo, sacrificar un cordero. Sacrificar un cordero. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos, sí. ¿Sí? Ezequiel 18:20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra del Señor: el alma que pecare, esa morirá.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, nadie puede justificar su pecado. Nadie puede limpiarse por sí mismo del pecado. Dice que la justicia del justo será sobre él. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo es nuestra justicia. Y la impiedad del impío será sobre él. O sea, el castigo caerá sobre el impío. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros de la muerte? Jesucristo, el sacrificio que él ya hizo en la cruz. ¿Cierto? Entonces, sabemos que nosotros no somos perfectos. La Biblia nos dice que el que diga que no tiene pecado, que el que diga que no falla, es un mentiroso y que hace mentiroso a Dios. Entonces, todos, de una u otra manera, fallamos, pecamos. Todos fallamos. Entonces, los sacerdotes de Israel atesoraban el corderito, el mejor corderito, para presentarlo delante de Dios, ¿sí? Para llevarlo a la presencia del Señor, porque el que entrara delante de la presencia del Señor con las manos vacías moriría. El alma que pecare, esa moriría. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es santa, perfecta. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía la presencia del Señor, su sola presencia, por el hecho de ser santa, aplacaba el pecado, lo quitaba, lo destruía, ¿sí? Por solo su presencia, lo quitaba, lo destruía, ¿sí? Entonces nadie podía entrar a la presencia del Señor con las manos vacías. Por eso tenían que entrar, ¿qué? Con el sacrificio de una vida, que en este caso era el corderito. Y ellos escogían lo mejor para el Señor. Como nosotros escogemos lo mejor para el Señor. Tratamos de darle lo mejor al Señor, porque lo amamos. Ellos también. Entonces, el Señor derramaba toda su ira sobre ese corderito, sobre ese animal. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasaría si hoy se manifiesta la presencia del Señor? ¿Puedo caer muerto porque estoy en pecado? ¿O porque soy un pecador? Pues vamos a ver qué más nos dice la palabra. Volvamos a Éxodo, pero esta vez capítulo 19. Versículo 12. Éxodo 19:12. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Aquí el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya estaba cerca de entrar a la tierra prometida. El Señor los había sacado con su poderosa mano, los había sacado de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y ya estaban cerca de entrar a la tierra prometida. El pueblo estaba acostumbrado a recibir ordenanzas y el Señor en este momento les va a dar ciertas instrucciones para que continúen en la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor, justa, pura y santa, está en el monte. Y Dios no quiere que su santidad y su presencia, pues, asesinen, le quiten la vida a los que están ahí, en el pueblo. ¿Sí? Por eso dice que la instrucción era: ni siquiera toquen el monte, ni siquiera estén ahí cerquita. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene un químico en su casa
para quitar cualquier suciedad, de pronto del baño, ¿sí? Y usted sabe que eso le puede hacer daño en su piel, si de pronto le cae ahí en su piel, usted lo sabe. Entonces usted sigue las instrucciones dadas por el fabricante. Pues así es la presencia del Señor. Cuando viene la presencia del Señor, toda suciedad, toda maldad, toda inmundicia, pues es quitada. Destruirá lo sucio, destruirá el pecado inmediatamente. Entonces, si hay una persona que está en pecado y la presencia del Señor viene, pues esa persona morirá por la santidad de Él. Y cuando la presencia del Señor bajó al monte, pues la presencia del Señor, ¿cómo era? Imponente. La presencia del Señor era poderosa, impresionante y aterradora. Que pues muchas de las personas que estaban ahí, si no eran todos, tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Pues porque ellos sabían que tenían pecado, que necesitaban algo para que lo representara delante del En el Señor. monte Sinaí, ¿no? Sí, señora. El monte Sinaí. Y entonces mucha gente tiene miedo a Dios hoy en día también, porque su presencia es santa y pues nosotros somos pecadores. Y deberían de tener miedo porque Él es implacable, porque Él es un juez justo, que no va a dar por inocente al culpable. Entonces nadie puede decirle a Dios, no, yo no fui, yo no lo hice, porque Dios sí lo sabe, Dios lo sabe todo. No es como acá en nuestro país que se puede comprar al juez, que se puede comprar de pronto a la policía. No funciona así, con Dios no se puede. No le podemos dar nada a Él para quitar nuestro pecado. Solo ese corderito era lo que El corderito, ¿no? Que tenía que tener. era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, lo que se había O sea que te comían corderito, tenían que marcar la cara con sangre, ¿sí o no? para que no No entrara entrara para no matar al el ángel de la al muerte, niño. para que no entrara juicio en esa casa. Esa casa La sangre protegía. protegía. Gloria a Dios. Miremos otro ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 18. ¿20:18? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Al 36, vamos a estar ahí. 36. Sí, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Aquí está el profeta Elías. El profeta Elías estaba viviendo un tiempo muy terrible para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se había apartado de los caminos de Dios. Se había vuelto un pueblo pagano, se había ido detrás de la idolatría, adorando dioses falsos. Era un pueblo que estaba lleno de lujuria, era un pueblo que estaba matando a sus hijos, que estaba matando a los profetas, era un pueblo que se estaba dejando guiar por la mentira, tenía un rey corrupto, la esposa del rey era una hechicera, era una bruja, ¿sí? Más pecado no cabía. Era un pueblo que estaba totalmente metido en el engaño, en el pecado, y en realidad pues estaban adorando al demonio Baal, ¿sí? Ahora pues la Biblia no dice que sea un demonio, pero sabemos que cuando hay idolatría, hay demonios detrás de esas figuras idolátricas. Entonces el pueblo está engañado. Y Elías quiere hacer algo para que el pueblo vuelva a Dios, ¿sí? Para que cuando él predique, el pueblo vea que verdaderamente Dios está con él y el pueblo nuevamente vuelva a los caminos de Dios. Y estaban ahí también los profetas de Baal, sacerdotes del dios falso Baal. Entonces, él les había propuesto un reto. Vamos a hacer 2 sacrificios. Ustedes van a hacer su sacrificio y Elías iba a hacer pues el sacrificio de él. ¿Y cómo era el sacrificio? Que ellos iban a colocar un toro, ¿sí?, en un altar. Entonces Elías hizo el altar, colocó el toro, y los profetas de Baal hicieron también su propio altar. Y ellos hicieron varias cosas, ellos danzaron, saltaron, se cortaron, esperando una respuesta de su Dios. Entonces, al que le cayera primero el fuego, ¿sí?, o que se consumiera esa ofrenda, ese sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal hicieron todo esto y no pasaba nada. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Dice que llenó 4 cántaros de agua y roció con agua todo el altar, ¿sí?, la ofrenda, la leña y aún una zanja completamente llena de agua, y 3 veces la llenó de agua, ¿sí? Y entonces, ¿por qué Elías hizo esto? Ustedes saben que es difícil prender madera o leña cuando está mojada, es casi imposible prenderla. Elías hizo esto. ¿Qué quería hacer Elías? Que se manifestara la presencia del Señor con un milagro, que ellos vieran que esto que es imposible hacer, Dios lo puede hacer. Y por eso llenó de agua todo el lugar, ¿sí? Lo hizo así también para que ellos no pensaran que era algún truco de Elías, de que Elías por ahí podía prender el fuego de alguna manera mágica y así hacer quedar mal a los sacerdotes de Baal. Entonces él llega y lo llena con agua, todo. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces Elías ora al Señor para que ocurra el milagro, para que la ofrenda se consuma. Y esta era la costumbre de Israel, ¿cierto? Presentar la ofrenda, quemar la ofrenda por la paga de los pecados. Elías sabía bien esto, que si el altar se encendía y se consumía, ellos sabrían que Dios está ahí. Dios estaba consumiendo la ofrenda porque el pueblo había pecado, y sabemos que esto se hacía desde Adán y Eva, el sacrificio por el pecado, ¿sí? Una vida por el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tenía que morir alguien, en este caso, pues el toro iba a morir por el pueblo. La ofrenda era el toro. ¿Recuerdan ustedes también con Adán y Eva y después con Caín y Abel? Que ellos llevaron la ofrenda y Caín llevó la ofrenda que no tenía que llevar, pero Abel sí llevó el corderito. Entonces ya era una costumbre
en Israel. Ellos sabían. Y es como cuando usted la embarra con alguna persona que usted aprecia, pero usted sabe que esa persona puede o le gusta algo, ¿cierto? Entonces usted le lleva un detalle a esa persona, para que la persona, Le gusta lo que le gusta. porque para que la persona lo perdone más rápido, Lo perdemos más rápido a usted. ¿sí? O para arreglar la situación pronto, entonces usted le lleva algún detalle. Por lo general los esposos hacen eso, ¿cierto? Sí, cuando la embarra, le dan a uno un pollo. Para que sea más, sí. Sí, va más. Yo le llevo un poquito a mi esposa para que me perdone rápido y me perdone más fácil. Para que me dejen, para que ya. O Sí. un ramo de rosa. Entonces, el pueblo de Dios sabía que tenía que dar un sacrificio y Elías por eso escoge un toro. O sea, un toro es más grande que un cordero. Y la ofrenda es más grande. Y lo llena de agua para también contener la ira de Dios. O sea, Elías como que exagera todo. Ofrenda más grande y todo mojado. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Imagínense eso, Uy, no. lo consumió todo. Continúo todas las tablas. Se ponía la leña, se ponía todo y alrededor había piedras. Y dice que todo, que hasta el polvo, y que aún lamió el agua. El agua también. ¿Cómo sería esto? Pues creemos que así con un estruendo del cielo cayó fuego que consumió todo, muy parecido a lo que leímos en el monte Sinaí, porque estaba la presencia del Señor ahí. Vino a consumir el holocausto y mostró su poder. Y esto pues también no solamente sirve o sirvió en ese momento para contener la ira de Dios, sino para que el pueblo también se arrepintiera y para obtener el perdón de Dios. Parece ser que Dios estaba muy molesto, pues imagínense la cantidad de maldad que había en el pueblo en este momento, totalmente haciendo cosas que no le agradan a Él. Y Elías sabe todo esto y por eso preparó todo eso de esta forma. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces se aclaró la confusión que había entre Dios y Baal, porque es que a Baal también se le llamaba Señor. Y entonces tenían la confusión de que cuál era el verdadero Señor y pues se habían inclinado por el falso Baal. En el Nuevo Testamento, cuando Pedro reconoce a Jesús, ¿qué hace? Se postra y le dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador, soy hombre inmundo. Porque él sabía que la presencia del Señor estaba ahí y que él sabía que Jesús era Dios. Y él sabía que la presencia del Señor lo podía matar. Entonces por eso le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero pues Jesús venía a presentar la gracia. Jesús venía a mostrar su amor. Aquí, cuando Dios contesta con tremendo fuego, consumiendo todo el holocausto, pues todos saben que se ha manifestado la presencia del Señor. Y pues todos saben que esa presencia los puede consumir a ellos también. Y por eso, viéndolo todo el pueblo, se postraron y adoraron. La Biblia dice que Dios ya ha derrotado a Satanás, pero también dice que en los postreros días vendrá y derrotará a Satanás solo con su presencia. Lo dice en Apocalipsis. Entonces el diablo va a temblar con la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando la presencia de Dios está con nosotros? Hermosa. Sí, pero los demonios y el diablo también deberían temblar, porque la presencia de Dios está con nosotros, la santidad de Dios está con nosotros. Entonces los israelitas acá están entendiendo esto,
estaban entendiendo que su idolatría los podía matar. Estaban entendiendo que se habían equivocado delante de Dios. Ellos sabían que Dios es justo y que Dios no pasaría por inocente al culpable. Entonces, ellos se postran, adoran y entienden que estaban adorando a un Dios falso. Buenos días. Gracias. Está muy bueno. Vamos, que nos revela el Nuevo Testamento. Ya vimos lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ya vimos lo que pasó con Elías, ya vimos lo que es la presencia del Señor, ¿cierto? Santa, pura, perfecta, que podía matar a las personas. Esto y el 40 también, siempre el 40. Dice que lo prenden y lo matan, lo degollaron. Sí, entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Tenían que morir porque eran hijos de Baal, eran idólatras, no se quisieron arrepentir. Sí. Los degolló. Juan capítulo 1, versículo 29. Ustedes pueden leer toda la historia allá en sus casas del acontecimiento de Elías y se van a dar cuenta de la mano poderosa de Dios. Juan capítulo 1, versículo. Juan capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29. Juan, capítulo 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden lo que hacía el cordero, el corderito del animal, ¿sí? Sí. ¿Qué hacía? Aplacaba, cubría el pecado de la persona o del pueblo. No había caído yo en cuenta y pensaba que como los corderos en animales, eso, ya al pasar el tiempo de la ley, entonces el cordero era Jesús, cordero espiritual, ya no del mundo. Juan está viendo a Jesús como un cordero Como un corderito. que ellos podían presentar para acercarse a Dios. ¿Sí? Y pues en ese tiempo los judíos necesitaban muchos corderos para presentarse delante de Dios. ¿Y qué pasaba? Que aún algunos hacían negocio con el corderito. Entonces ellos llegaban y cuidaban a sus corderos y los llevaban al templo, y cuando llegaba una persona del pueblo, una persona de pronto humilde, que había también criado su corderito y lo llevaba al templo, ellos, los fariseos o algunos sacerdotes, les decían: ese cordero no le sirve, tiene que llevarse ese cordero y comprarnos este cordero que nosotros ya lo hemos preparado para el sacrificio, y le cobraban un alto dinero por el costo de ese cordero. Entonces estaban como aprovechándose de eso, haciendo como un negocio con la fe, haciendo como un negocio para el perdón de los pecados, ¿sí? Esto fue lo que le molestó a Jesús cuando entró al templo y volteó las mesas, Yo todo, ¿no? ¿sí? Porque estaban convirtiendo la casa de oración en una de ladrones, porque estaban haciendo eso, estaban cobrando por las ofrendas. Algo que también le molestó a Martín Lutero en el año allá 1500, cuando se dio cuenta que en la iglesia estaban cobrando por los pecados. Y entonces ellos decían que cuando la moneda caía al fondo de la urna, sus pecados eran perdonados. Pues eso es terrible. El único que perdona los pecados no es el dinero, es Dios. Entonces no se puede hacer una mercadería con el perdón ni con la fe, como tal vez puedan llegar a ser algunos. Juan dice: este es el Cordero perfecto,
Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que necesitas, ¿sí? Que necesita la humanidad. Este es el Cordero con el que todos vamos a quedar bien representados delante de Dios, con el que podemos entrar a la presencia del Señor. Ya no tenemos que llevar un becerrito, un corderito, un animalito. ¿Necesitamos a quién? A Jesús. A Jesús. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos a Jesús y queremos entrar a la presencia del Señor, pues estamos en un problema. No entraremos que lo aceptamos. Porque no nos va a aceptar. La presencia del Señor nos desecha. Tendríamos, ¿o qué pasaría si Jesús no hubiera venido? ¿O qué pasaría si Jesús hubiera pecado? Pues no sería perfecto y no nos serviría, sería un cordero imperfecto. Para que nosotros entráramos a la presencia del Señor sin Jesús, tendríamos que convertirnos al judaísmo, ¿sí? Y seguir sacrificando el corderito, ¿sí? Pues sería muy difícil. Miremos qué nos dice la palabra en Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Les dije que el que se acercara a la presencia del Señor moriría irremediablemente. La deuda que teníamos con Dios era tan grande que solo se podía pagar con nuestra propia vida. La paga del pecado es la muerte. O sea que para que una persona pudiera pagar su pecado o pueda pagar su pecado, debe morir, ¿sí? Pero la persona muere y paga el pecado, pero queda apartada de Dios, ¿sí? O sea, sería como seguir en deuda, porque queda apartada de Dios eternamente. Entonces, y enemigos eternamente de Dios. Por eso vino Jesucristo. ¿Qué busca Satanás? Que las personas vivan engañadas, que no conozcan a Jesús, para que se condenen, para que tengan que pagar por sus pecados muriendo con su propia vida, ¿sí? Para que estén alejados de Dios, y entre más alejados de Dios estén, pues más probablemente se van a condenar, ¿cierto? Acá nos dice, retengamos nuestra profesión. La nueva traducción viviente dice, aferrémonos a lo que creemos. O sea, retengamos nuestra profesión. O sea, en ese tiempo era la fe. La fe. Creer en Jesucristo. Aferrémonos a lo que creemos. Sí. Retengamos lo que creemos, ¿sí? Nuestra deuda delante de Dios era igual que nuestra vida, ¿sí? Entonces, estábamos destinados a la muerte. Pero Dios, Jesucristo, Dios envía a su Hijo para que Él pagara la deuda por nosotros. ¿Sí me entienden? Él murió por nosotros. ¿Qué pasaba cuando una persona moría sin el sacrificio del Cordero? La ira de Dios caía sobre esa persona, por ser pecador, y por eso lo mataba. Nadie se podía acercar al Señor. Por eso era tan violenta la ira de Dios
que ni siquiera podían tocar el monte. ¿Sí? Por eso Elías tuvo que hacer este grande sacrificio. Y por eso el corderito no lo podía detener, solo por un corto tiempo. Entonces, ¿qué clase de cordero es Jesús? ¿Qué es lo que estoy creyendo yo? ¿Verdaderamente estoy creyendo en que Jesucristo es el cordero perfecto que quitó el pecado de mi vida y del creyente? Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo no cometió pecado, nunca dejó de ser cordero perfecto, ¿cierto? siempre ha sido perfecto y siempre lo será. No cometió pecado, Él nos entiende, Él fue tentado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La ira de Dios cuando se manifestaba espantaba a todos los hombres, pues porque podía quitarle la vida. Es lógico que una persona huyera de la presencia del Señor por miedo a que lo matara, porque estaba en pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo que hizo Jesús, el Cordero Perfecto, es que detuvo la ira de Dios, la silenció. ¿Por qué? Porque cayó toda la ira de Dios sobre Él, sobre Jesucristo. Cuando fue allá a la cruz a morir por nuestros pecados, la ira de Dios se derramó toda sobre Él. Y Él la recibió, Él la soportó, Él pagó por el pecado de todo el mundo. El corderito solo cubría el pecado por un tiempo. Jesucristo quitó el pecado de nuestra vida, de mi vida y de la de ustedes. Entonces, aferrémonos a lo que creemos. ¿Qué creemos? Que nosotros, siendo nosotros mismos, habiendo hecho todo lo que hicimos, Él me perdonó. Él quitó hasta lo más terrible que yo hubiera podido haber hecho. Y Él aún quita más cosas. ¿Sí? O sea que el sacrificio de Jesucristo es algo así de grande, comparable con mi vida de pecado que es así de pequeña. ¿Sí me entienden? La sangre de Jesús es algo así de grande, comparado con el pecado del mundo que es algo así pequeño. ¿Sí? Aferrémonos a eso. Eso es lo que tenemos que creer, que Jesucristo quitó todo nuestro pecado y aún lo sigue quitando. No se dejen culpar por Satanás. Satanás es el que genera culpa y condenación. Él es el que quiere hacernos creer que no somos suficientes para Jesús y que Jesús no es suficiente para nosotros, que tenemos que hacer obras para quitar el pecado. No, Jesús ya lo quitó. Y que podemos entrar a la presencia del Padre confiadamente, ¿sí? Porque Jesús ya quitó el pecado. Entonces, ¿cómo lo ve el Padre a usted? Como creyente. ¿Cómo lo ve? Pues como Jesús, perfecto. Porque Jesús ya nos perdonó y nos hizo perfectos. Jesús murió por ti, por mí. Y si nosotros Entonces, seguimos la palabra de Él, hacemos caso y todo, el Señor nos perfecciona delante del Padre. Piensen en esto. En el Antiguo Testamento ellos entraban con el corderito que era el que lo representaba, ¿cierto? Ahora, en el tiempo de la gracia, nosotros entramos con Jesús. Entonces, el Padre está viendo ¿a quién? A su Hijo amado, representándonos a nosotros. Entonces, no ve lo pecador y lo sucio que soy, sino que ve a Jesús perfecto. ¿A qué nos aferramos? A esto. Nos aferramos a Jesús y nos aferramos a esto que creemos, a lo que Él hizo en la cruz. Entonces, no hay hombre
peque tanto como para que el sacrificio de Jesús no le alcance. ¿Sí? Todo ya quedó en la obra de la cruz. No hay pecado tan grande que Jesús no pueda, que Jesús no haya podido perdonar, que Jesús no haya podido pagar. No hay una falla tan grande en usted que Jesús no limpie. ¿Sí? Todo lo hizo Él en la cruz. Y Él quiere seguir quitándonos todo lo malo de nosotros. Entonces, esta es la verdad más grande del universo, que Jesucristo murió en la cruz. Y eso fue lo que se celebró esta semana. Muchas personas no lo entienden de esa manera, ¿cierto? Pero nosotros, a la luz de las Escrituras, lo podemos entender. Podemos entender la magnitud del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, por el mundo. Y pues, ¿qué necesitamos? Creer, aceptarlo a Él y seguir aprendiendo más de Él, conociendo más de Él, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén.